La siguiente ponente de hoy es Celeste Jiménez de Madariaga, que es catedrática de Antropología Social de la Universidad de Huelva. Sus principales líneas de investigación se centran en el patrimonio cultural, etnológico e inmaterial, las declaraciones UNESCO y las problemáticas en torno a la gestión, institucionalización e interrelación con el turismo y el desarrollo local. Ha sido y es responsable de diversos proyectos de investigación sobre gestión pública del patrimonio etnológico, patrimonio cultural inmaterial UNESCO y patrimonio cultural pesquero. Ha sido coordinadora del programa de doctorado en Patrimonio de la Universidad de Huelva, miembro del Consejo Andaluz de Patrimonio Histórico y miembro de la Comisión de Etnología de la Junta de Andalucía. Celeste, cuando quieras te escuchamos. Muchas gracias. Pues muchas gracias por la presentación y bueno, mi reconocimiento al Instituto del Patrimonio Cultural de España por la organización de este tipo de actividades que son verdaderamente importantes para la difusión del patrimonio cultural inmaterial, y también agradecimiento por la invitación que me habéis hecho para poder participar en este evento, y especialmente mi agradecimiento a Sara González, que la verdad que su trabajo es encomiable en pro de la difusión y de la puesta en valor del patrimonio cultural inmaterial. Bueno, el tema que se ha elegido para este encuentro es realmente de gran interés. O sea, el turismo está cada vez más implicado con el patrimonio cultural y efectivamente, sin duda también con el patrimonio cultural inmaterial. Y bueno, ahí hay una relación de implicación conjunta que lo vemos los últimos años de una manera muy intensa, ¿no? Es verdad que hace tiempo ya sí se ha hecho estudios y se ha analizado el impacto del turismo en el patrimonio mundial, en el patrimonio histórico-artístico, arqueológico, pero quizás falte un análisis más profundo sobre cómo afecta el turismo en el patrimonio inmaterial específicamente, ¿no? Yo no he compartido pantalla todavía, ahora que me doy cuenta, pero puedo compartir, a ver. Como os decía, bueno, pues mi intervención voy a partir del hecho de que la mayoría de los que estáis escuchando pues tenéis algo de idea sobre lo que es la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO y bueno, la ley española de la salvaguarda de 2015, incluso actuaciones a nivel autonómico y otras actuaciones internacionales. La verdad es que las dos primeras intervenciones de la mañana, digamos, han sido un precedente magnífico a lo que yo voy a exponer. No sé si lo habéis hecho, yo supongo que sí, conscientemente, pero digamos que ha sido el preámbulo y un poco de lo que va a ser ahora mi exposición. Y bueno, realmente mi intervención, lo que pretendo con todos vosotros es compartir algunas ideas que pueden ser interesantes y que pueden suscitar debate. Vamos a partir de un hecho que es incuestionable, de una realidad que tenemos que asumir, sí o sí. Y es que, bueno, el aumento del turismo en las últimas décadas y su importancia económica está ahí. Y, bueno, está afectando a toda nuestra sociedad y en muchos ámbitos. Estamos hablando del patrimonio, pero estamos viendo cómo está afectando al empleo, a la vivienda, a la sostenibilidad ambiental. Claro, también está afectando al patrimonio. Fijaros que según los últimos datos del INE, en España, la actividad turística alcanzó 97.126 millones de euros en 2021, un 8,0% del PIB y el turismo en ese año generó 2.027.000 puestos de trabajo. Son muchos,
digamos, afecta de una manera importante, ya digo, no solamente a nuestra economía, sino a nuestra sociedad en general. Y debemos asumir esa realidad. No podemos negar el turismo sin más, no podemos decir no queremos turistas sin más. Más aún, todos hemos sido, somos turistas en un momento dado. Y es verdad que conocer nuevos lugares que desconocíamos y nos enriquecemos cuando descubrimos monumentos que desconocíamos, obras de arte, sitios arqueológicos, museos y, como no, también manifestaciones del patrimonio inmaterial. Lo que comúnmente se suele decir, ese término tan común de hacer turismo, en este caso si hablamos del turismo cultural, sin duda enriquece a las personas y puede ser verdaderamente gratificante. Vamos a partir de esa base. Claro, pero en esta amplia e inconmensurable idea de turismo, que esto es, ahí pueden entrar muchísimas cuestiones, ¿no? Los gestores y, bueno, los estudiosos incluso de turismo han tratado de discriminar y de tipologizar el turismo para distinguir tipos de turismo según distinguir entre el turismo quizás más masificado, incluso institucionalizado. Pensemos, por ejemplo, en el turismo de inserso y distinguir ese turismo de otros turismos quizás más minoritarios, más de élite, incluso algunos hablan de supuestamente una mayor calidad, y no me refiero solamente a calidad económica. Claro, de ahí han empezado a distinguirse entre el tradicional turismo de sol y playa y el turismo de masa, de grandes paquetes turísticos, de otros tipos de turismo. Y ya ahí empezó a hablarse hace ya unos años, la verdad, del turismo cultural. Algunos de estos turismos podemos verlos en la propia página web de la Organización Mundial del Turismo, de la OMT, que incluye además un glosario muy interesante de términos. Más aún, una publicación reciente de 2023, la OMT señala tipos de turismo, que son los que yo he puesto en esta diapositiva, ¿no? Ecoturismo, turismo gastronómico, turismo rural. Bueno, todas estas nomenclaturas de turismo atienden, y yo diría que a dos criterios fundamentales. El lugar de destino, a dónde va ese turismo, y la actividad que esas personas quieran desarrollar durante su práctica turística. Pero fijaros que las empresas turísticas han añadido incluso más modalidades de turismo, más posibilidades de turismo. Atender, por ejemplo, al perfil del turista, si es un turista de la tercera edad, un turista juvenil, un turista LGTBI, y con idea de adaptar el producto turístico, el destino, a sectores sociales, a grupos sociales determinados, ¿no? O incluso no solamente cubrir la demanda, sino generar esa demanda, diría yo, ¿no? O también mirando en la finalidad que tenga el turista, por ejemplo, si el turista lo que quiere es conocer patrimonio, pues ahí está el patrimonio cultural o turismo patrimonial, o si quiere tener alguna experiencia, y empezamos a hablar ya de turismo experiencial, ¿no? La cuestión, y que en definitiva, es que estamos hablando de un sector económico, que estamos hablando de un sector empresarial, que lo que quiere es abarcar y ampliar mercado y crear nuevos y atractivos productos. Todo esto es a nivel muy general, el tema es mucho más complejo de lo que aquí simplemente estoy apuntando. Bueno, lo único que quiero hacer notar y hacer ver es que hay una diversificación del turismo, que desde esa diversificación, desde mi punto de vista, es algo intrínseco a la propia actividad turística, ¿no? Porque los turistas somos asimismo diversos y podemos en un momento dado tener distintos intereses, y eso las empresas lo han captado muy bien. Y esta diversificación además es cambiante en el tiempo, lo estamos viendo, quizás es muy versátil, se adapta a los nuevos intereses de la sociedad, que también es cambiante, incluso va por modas, ya lo estamos viendo, ¿no?
Y en ese sentido, pues las empresas turísticas han sabido captar esta característica del turismo, su diversificación y su versatilidad para adaptar y diversificar también su oferta turística. Y con ello, claro, obtener más beneficios, mejor y más beneficios, ¿no? ¿Qué pasa con el turismo cultural? Bueno, pues en esa diversificación, digamos que desde el sector turístico se amplía las posibilidades o amplían las posibilidades de generar turismo hacia nuevos destinos y con nuevos servicios, con nuevas ofertas, ¿no? Sobre la tipología en concreto de turismo cultural, que ya lleva sus años, ¿no? La OMT lo define, como aparece ahí, el turismo cultural es un turismo de actividad turística en el que la motivación esencial del visitante es aprender, descubrir, experimentar y consumir los atractivos productos culturales, materiales y inmateriales de un destino turístico. Bueno, ya aquí encontramos posibles interpretaciones divergentes del mismo hecho entre quien mira el patrimonio cultural, sea patrimonio material o inmaterial, como atractivos, o sea, elementos que atraen al turismo y como productos turísticos, con el hecho de la conservación, si se trata de patrimonio mueble e inmueble, y la salvaguarda en el caso de patrimonio inmaterial. Bueno, ¿y qué hacer? ¿Qué hacer con todo esto? Pues buscar estrategias que hagan compatibles el turismo con la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial. Porque, como ya decía, tenemos que convivir con el turismo y es algo que no podemos eludir. Entonces, bueno, lo que hay que tomar medidas en un momento dado para que no afecte negativamente el turismo a este patrimonio. Y bueno, en esto tiene mucho que decir las instituciones públicas, que son quien también deberían estar ahí tomando esas medidas, tomando una adecuada gestión del patrimonio. Pero todo se complica porque en todo esto también están implicados pues, las empresas y, como no, también las asociaciones de patrimonio o vecinales y la ciudadanía en general. ¿Cuál es la gran dificultad? Pues poner de acuerdo a todas las partes, cuando está claro que en muchísimas ocasiones los intereses son bastante divergentes. Tanto la UNESCO como la Organización Mundial del Turismo han trazado líneas para incentivar y orientar el turismo cultural, o sea, el patrimonio cultural y el turismo, ¿no? Pues de integración del patrimonio inmaterial a la planificación y desarrollo del turismo, la búsqueda de sostenibilidad entre la actividad turística y la protección del patrimonio cultural, la creación de mecanismos de participación para mitigar la tensión entre el desarrollo del turismo y el control de la identidad cultural. Bueno, han habido varias reuniones, como la reunión de la Conferencia Mundial de Turismo y Cultura de la OMT y UNESCO, celebrada en Camboya en 2015, en la que se pretendía explorar y promover nuevos modelos de asociación entre el turismo y cultura. Se está intentando avanzar, pero el hecho es que la salvaguarda. O sea, en esta reunión, por ejemplo, recuerdo que la directora general de UNESCO defendió la idea de que cada turista debía ser un guardián del patrimonio mundial, un embajador del diálogo entre culturas y salvaguardar así el patrimonio cultural que debe ir de la mano de un turismo sostenible. Pero claro, todo eso es muy difícil, como ya digo, cuando entran cuestiones que tienen que ver con la búsqueda de rentabilidad económica que lógicamente tienen las empresas turísticas. Y bueno, más allá del turismo cultural, pues, hemos asistido, que ya se ha dicho, a la apertura de ese turismo y de ese patrimonio hacia el patrimonio cultural inmaterial, ¿no? La apertura hacia el patrimonio inmaterial, digamos que se ha visto que proporciona mayores oportunidades de reclamo turístico. O sea, imagina que hay muchas comunidades que no disponen de grandes elementos de patrimonio histórico-artístico, que sea
o grandes edificios destacables, que se han mantenido muy al margen de los circuitos constituidos por los operadores turísticos y bueno, pues ven en el patrimonio inmaterial pues sí, pues un atractivo de visitantes y de turismo, ¿no? También este turismo tiene sus posibilidades, incluyendo cosas que no voy a entrar demasiado en cuestiones conceptuales, pero en los últimos años estamos viendo cómo está creciendo la idea del turismo creativo, del turismo experiencial, del turismo comunitario, que no son exactamente lo mismo, el creativo del experiencial, ¿no? En uno hay más una visión externa del patrimonio inmaterial o de las manifestaciones que se están observando y en el otro hay, digamos, una participación en ello, ¿no? Esto está también bastante trabajado por distintos autores. Por ejemplo, Ryan observa, está estudiando el tema del patrimonio inmaterial y ve las diferencias con respecto al patrimonio histórico artístico. Y aparte vemos que hay un cambio en el enfoque de la percepción del turista. Digamos que de ver el patrimonio, los turistas y visitantes pasan a experimentarlo. Es como, se produce como un cambio de actitud del turista contemplativo y pasivo al turista dinámico y activo. Bueno, dicho todo esto como un poco introducción larga, quiero pasar a comentar también brevemente algunas cuestiones que tienen que tienen que ver con beneficios del turismo en el patrimonio inmaterial. Ya hemos dicho que más allá de criticar y de observar los peligros y las dificultades que tiene el turismo en el patrimonio inmaterial, también podemos ver efectos positivos y beneficios que podemos obtener de esa relación turismo-patrimonio inmaterial. A mí no me gusta hablar de efectos positivos y efectos negativos, lo he puesto aquí, pero a mí realmente, porque el concepto de efecto requeriría un análisis distinto del que yo voy a hacer aquí. Pero bueno, sí me apetece más hablar de beneficios que se pueden aplicar, que se pueden obtener aplicando las estrategias adecuadas. Vamos viendo algunas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, en el desarrollo económico y regional, las cuestiones de algunos lugares, algunos enclaves más apartados, enclaves rurales, bien, el turismo puede favorecer la posibilidad de creación de nuevas empresas que repercutan en que se active en este desarrollo, sobre todo de eso estoy hablando fundamentalmente de lugares rurales, ¿no? Muchas de las manifestaciones y de las actividades del patrimonio cultural inmaterial, como bien se ha dicho y sabéis, tienen que ver con artesanías, tienen que ver pues, con elaboraciones culinarias, con técnicas de conservación, con procesado de alimentos, con el conocimiento de la naturaleza, de las plantas, con técnicas artesanas de tejidos. Y bueno, pues esto facilita el hecho de que haya una demanda de esas de esos bienes que surgen de estas técnicas artesanas. Esa demanda del turismo hace bueno, que se pueda asistir por microempresas en pequeños lugares, en pequeñas localidades, que en muchas ocasiones se trata de pequeñas empresas familiares o a modo de cooperativa. Y además a estas empresas se le une también todos los negocios de restauración y de hostelería que también obtienen beneficios de los visitantes y de los turistas. Sobre todo también en el caso de otro tipo de manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial, como son los rituales festivos o danzas tradicionales o espectáculos de música, etc., ¿no? Todas estas cuestiones que voy a comentar están íntimamente relacionadas porque
el hecho de que haya un desarrollo económico local y regional hace a su vez o se relaciona a su vez con este hecho de que el turismo del patrimonio inmaterial ayuda a evitar la destrucción de las zonas rurales. La cuestión de que se pueda generar empleo, ya he comentado en la intervención anterior, ¿no? Esa posibilidad de generar empleo, pues bueno, puede evitar o al menos atenuar la despoblación de las zonas rurales. A su vez también cada vez más estamos viendo establecimientos en los que el visitante se aloja, incluso establecimientos donde conviven con los autóctonos, que a veces en las mismas condiciones, esa idea de turismo experiencial, ¿no? Y creativo, con veces las mismas condiciones que los autóctonos, incluso realizando las actividades que son comunes en la cotidianidad de esas personas, ¿no? De esa comunidad. A veces incluso participa de un proceso creativo, pues haciendo algún tejido o haciendo manualmente queso fresco y después la cuestión es que una vez que se hace, pues también los compra. Quiero decir que todo esto está generando las posibilidades de que las zonas rurales, la gente, los jóvenes, se puedan mantener y puedan tener posibilidades de vivir teniendo en cuenta ese turismo. También contribuye a atenuar o romper la estacionalidad de los destinos. Ahí el patrimonio inmaterial no siempre, o sea, puede verse a lo largo del ciclo anual, no es algo que esté en un momento determinado. Puede haber patrimonio, cuando hablamos, por ejemplo, de artesanías, eso puede verse en cualquier momento del año, ¿no? Y además puede ser un complemento de otras motivaciones que el turista tenga para viajar. Voy a ir un poquito más rápido porque veo que se me está echando un poco el tiempo encima. Efectivamente, sí, como he dicho antes, pues incita a que se mantenga algunas empresas o que se creen nuevas empresas. Esto hace el hecho de que estén estas empresas y que se mantengan este patrimonio cultural inmaterial, estas manifestaciones rituales festivas, o danzas, o músicas, pues todo eso hace que se mantenga también todo este tipo de técnicas artesanas, conocimientos y expresiones, que de otra manera se habrían perdido igualmente, se habrían perdido. Después también, obviamente, el turismo que va a visita, ve, extiende a su vez el conocimiento, difunde el conocimiento de la cultura local. El hecho mismo de las declaraciones de UNESCO, las declaraciones de manifestación representativa en los lugares o en las comunidades autónomas, hace que haya un interés por conocer ese patrimonio, que también es muy importante, esa extensión del patrimonio más allá de lo local, ¿no? De lo circundante. Y también el interés por conocer lo propio, porque los propios autóctonos, digamos, se interesan por conocer aquello que tienen que mostrar, ¿no? Entonces hay también como una valoración interna, digamos, ¿no? Y después ayuda a la salvaguarda y gestión y mejora de la calidad de vida en general. El hecho de que algunos patrimonios cultural inmaterial pues estén declarados implica que hayan planes de salvaguarda, que después no se desarrollen adecuadamente, eso es otra cuestión. Pero sí, todo esto promueve que haya una acción, una planificación, sobre todo a nivel local, que haya estrategias, que se generen estrategias en la comunidad para que ese atractivo hacia el turismo sea sostenible,
bueno, pues en ocasiones vemos ejemplos, ¿no? Y aquí lo hemos visto de turismo comunitario, en donde realmente los protagonistas, la comunidad, se une para generar las posibilidades de turismo sostenible. Esto, aquí pongo algunas de lo que he dicho, de cada una de las aportaciones o beneficios que pueden generar esa relación turismo y patrimonio cultural inmaterial, pero también, como decía, puede haber efectos negativos. Insisto, lo de la palabra efecto sería otra cuestión, o tendría otro análisis, pero sí hablar de riesgos y peligros que contrae el turismo en el patrimonio inmaterial. Ya digo que también está todo relacionado, que a veces no es una cosa. Ha salido ya a los patios de Córdoba y cómo no iba a salir. Y cómo no iba a salir. Uno de los grandes peligros es la excesiva masificación turística, que, bueno, en algunos casos es controlable, o sea, puede ser controlable, salvo que desde las instituciones locales se incita a que haya un atractivo, que haya un mayor desplazamiento de turismo hacia esas zonas. O sea, no sé si sabéis, pero en Canal Sur cada vez que se dice la palabra Córdoba, los periodistas dicen enseguida Patrimonio Cultural de la Humanidad. Así que eso mismo está generando pues que haya, digamos, una afluencia de visitantes realmente excesiva. También es importante, y ya se ha comentado anteriormente, la pérdida de significados. Se ha hablado de la globalización, y cómo, digamos, el hecho de mostrar el turismo, el patrimonio hacia el turismo, pues pierde realmente ese sentido identitario que pueda tener, o lo atenúa, ¿no? A veces pues estamos viendo, por ejemplo, cómo los mercados tradicionales, sobre todo en los centros de los centros históricos, se están abandonando, están generando otro tipo de establecimientos que ya no son mercados. En fin, el hecho de que el patrimonio se muestre hacia el turismo, pues en muchos casos genera esta pérdida de significado para sus propios protagonistas también. Y esto tiene que ver con esta otra idea. Ya digo, están todas las ideas relacionadas en realidad con la espectacularización del patrimonio cultural inmaterial. Es la escenificación del patrimonio hacia el turismo. Realmente ahí se produce una modificación de la manifestación, expresión patrimonial, con el fin de facilitar su exhibición para ser vista por espectadores, por turistas, que se presupone que son desconocedores de esa manifestación o expresión patrimonial, y además que la miran con distancia, sin una acción participante. A veces se modifican los espacios, los estamos viendo, se modifican las fechas, también para favorecer la presencia del turismo. Este año ha sido muy polémico, por ejemplo, en la Feria de Sevilla, que han puesto una caseta para turistas, por eso de que no se puede entrar en cualquier caseta en la Feria de Sevilla, son privadas. Celeste, perdona, te quedan 2 minutos. Sí. 2 minutos, vale, pues voy ya rapidito. También, bueno, otra cuestión que también se ha trabajado mucho en lo que es el patrimonio de ciudad, o sea, patrimonio mundial fundamentalmente, que es la tematización de las ciudades y los pueblos, la transformación de esos espacios cotidianos, ese proceso cosmético que estamos viendo, sobre todo en los centros de las grandes ciudades, que incluye peatonalización, cambios de mobiliario urbano, instalaciones de área para descanso y ocio, y otra serie de medidas. Bueno, la gentrificación residencial, el abandono en total de ciertas áreas solo para el turismo y para el comercio. Son ya lugares de consumo donde el patrimonio inmaterial
las formas tradicionales de vida han dejado de existir, digamos que son escenarios, ¿no? Voy más rápida. Bueno, y otra cosa que también tendríamos que hablar muchísimo, que es la apropiación del patrimonio inmaterial, su uso, resignificado, descontextualización y abuso, ¿no? Ahí entra la mercantilización de las artesanías, la percepción de autenticidad versus artificialidad, en todo esto que se comercializa, con los souvenirs, con talleres artesanos hechos especialmente, con elementos hechos, productos hechos especialmente dirigidos para el consumo turístico. Ahí hay una banalización tremenda, y no entro ya, solo lo apunto a la cuestión de, bueno, de diseños, de copias de diseños. Fijaros que realmente muchas de las manifestaciones y expresiones del patrimonio inmaterial, vamos, muchas, todas tienen su origen en un colectivo, muchos de ellos anónimos, que se han planteado como que el derecho a la propiedad es una propiedad consuetudinaria de la comunidad, de sus portadores y de sus protagonistas. Y esto hay que tener cuidado porque realmente nos encontramos con que hay un robo, lo diría así, ¿no?, de la propiedad intelectual de esos elementos. Vemos mucho, por ejemplo, el tema de la copia de tejidos, tenemos algunos casos, copia de tejidos por empresas multinacionales, y plagios de música, reproducciones de piezas artesanas. Ahí sí se ha apuntado ya, y yo creo que es interesante apostar por crear sellos de calidad. Y bueno, en definitiva, aquí también tenéis como a modo de resumen los ítems importantes que he comentado sobre, bueno, los peligros que contrae Y bueno, para terminar, deciros que, bueno, realmente la activación del patrimonio cultural inmaterial resulta ser una adecuada estrategia para su protección, salvaguarda, difusión, siempre que esa activación del patrimonio sea como un recurso económico y se sustente sobre su dimensión social identitaria, y no se limite a crear un producto que se busque exclusivamente la rentabilidad económica y tenga un aprovechamiento totalmente descontextualizado como producto de consumo turístico. Claro, el reto es hacer compatible la salvaguarda de las tradiciones con el uso turístico, el desarrollo de las economías locales, que haya una distribución, que eso es importante, una distribución justa de la riqueza, y bueno, el poder mantener los modos de vida tradicionales de la comunidad con la presencia, no sé si controlada, de turistas. Apostamos, yo soy optimista, espero no encontrarnos con barbaridades, que ya las estamos viendo y habrá que tomar medidas, o eso sugiero a los que tienen la mano, tienen el poder de tomar esas medidas, pero lo suyo es intentar crear un turismo sostenible, que sea un turismo sostenible con la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial. Hacer del turismo, lo que decíamos, una oportunidad. Y pues me gusta terminar con estas fotografías de Colombia. Y bueno, pues muchísimas gracias por vuestra atención. Muchas gracias a ti, Celeste, por tu maravillosa ponencia.